Ana estaba sentada sola en un banco desgastado, con las manos desgastadas aferradas a los bordes deshilachados de su chal raído. El viento amargo mordisqueaba su piel expuesta, un duro recordatorio del mundo implacable en el que ahora habitaba. Sus ojos, antes vibrantes, ahora apagados por años de dificultades y abandono, miraban vacíamente la bulliciosa calle que tenía delante. Los recuerdos de tiempos más felices parpadearon en su mente como estrellas distantes en el cielo nocturno. Recordó la calidez del abrazo de su marido, las risas de sus hijos resonando en su modesto hogar. Pero esos días ya habían quedado atrás, enterrados bajo el peso de la traición y el abandono. Su marido la había dejado por otra mujer cuando aún era joven, dejándola sola para criar a sus hijos. A pesar de sus incansables esfuerzos, sus hijos se distanciaron a medida que llegaron a la edad adulta, demasiado consumidos por sus propias vidas para cuidar de su anciana madre. Y cuando los recaudadores de impuestos llamaron a su puerta, se encontró arrojada a las calles, abandonada y olvidada por aquellos a quienes había amado y cuidado. Durante meses, Ana había vagado por las calles, una mera sombra de lo que era antes. Buscó restos de comida en los contenedores de basura y durmió bajo el cielo frío e implacable. Cada día que pasaba traía consigo una nueva lucha, un nuevo recordatorio de su menguante esperanza. Pero hoy fue diferente. Hoy, Ana se encontró afuera de un pequeño y pintoresco café, con el tentador aroma del pan recién horneado flotando en el aire. Con una punzada de hambre carcomiendo su estómago, reunió los últimos restos de su orgullo y se acercó a la entrada. Haciendo caso omiso de las miradas curiosas de los clientes del café, Ana se arrodilló y juntó las manos en una silenciosa súplica de piedad. «Por favor», susurró con voz ronca, su voz apenas audible por encima del ruido de la bulliciosa calle. «Un trozo de pan, solo un trozo para calmar el hambre en mi barriga». Pero sus súplicas cayeron en oídos sordos, ahogadas por los murmullos desdeñosos de la multitud. Los clientes retrocedieron disgustados al ver a la mendiga frente a ellos, arrugando la nariz ante el hedor fétido que se adhería a sus ropas andrajosas. Ana sintió una punzada de humillación correr por sus venas y lágrimas calientes le picaban en las comisuras de los ojos. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había sido reducida ella, una vez orgullosa y digna mujer, a mendigar sobras como un perro callejero? A medida que pasaban los minutos, la esperanza de Ana comenzó a desvanecerse, reemplazada por un sentimiento de desesperación profundamente arraigado. Cerró los ojos, deseando desaparecer, desvanecerse en un segundo plano como un recuerdo olvidado. Pero justo cuando estaba a punto de rendirse a la oscuridad que amenazaba con consumirla, una voz atravesó la cacofonía de ruido a su alrededor. «¿Qué está pasando aquí?», retumbó, llamando la atención con su autoridad. Los ojos de Ana se abrieron de golpe y su mirada se posó en la figura de un hombre parado en la puerta del café. Era alto e imponente, con una expresión severa grabada en su rostro curtido. Ella lo reconoció como el dueño del café, un hombre conocido por su comportamiento brusco y su actitud sensata. La mirada del hombre recorrió a Ana, deteniéndose en su apariencia demacrada y sus mejillas surcadas de lágrimas. Por un momento temió que él también la rechazara, que también la condenara a una vida de sufrimiento y soledad. Pero, para su sorpresa, la expresión del hombre se suavizó y sus rasgos traicionaron un destello de compasión. Sin decir una palabra, desapareció en las profundidades del café, dejando a Ana preguntándose qué destino le esperaba al otro lado de aquellas puertas batientes. Mientras Ana se arrodillaba en el frío pavimento afuera del café, con el corazón cargado de desesperación, no pudo evitar sentir un destello de esperanza encenderse en su pecho. Quizás este hombre, el dueño de este café, le mostraría la amabilidad que se le había escapado durante tanto tiempo. Los minutos se convirtieron en horas mientras Ana esperaba ansiosamente. El viento amargo mordía su piel expuesta. Los transeúntes lanzaban miradas desdeñosas en su dirección, sus susurros como serpientes venenosas deslizándose por el aire. Pero Ana no les hizo caso, su atención se centró únicamente en la entrada del café. Con cada momento que pasaba, su anticipación crecía,
Su corazón latía con fuerza en su pecho como un tambor en la noche. Y entonces, justo cuando temía que se hubiera perdido toda esperanza, la puerta del café se abrió una vez más y el dueño del café salió del interior. En sus manos llevaba una gran barra de pan humeante, cuya corteza dorada brillaba bajo el sol de la tarde. A Ana se le cortó el aliento en la garganta mientras observaba al hombre acercarse, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. ¿Podría ser? ¿Podría esta simple barra de pan ser la respuesta a sus oraciones? Sin decir palabra, el dueño del café se arrodilló a su lado y sus manos curtidas le ofrecieron el pan con un gesto silencioso. Ana vaciló por un momento. Su mente daba vueltas por la incredulidad. ¿Podría realmente aceptar tal regalo, sabiendo los sacrificios que implicaría? Pero entonces, el hambre en su vientre venció y extendió una mano temblorosa para aceptar el pan. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras arrancaba un trozo y lo mordía con avidez, saboreando el sabor del sustento después de tantos días de privación. Por un momento, Ana se olvidó del frío, el hambre y la desesperación que la habían atormentado durante tanto tiempo. En ese momento, lo único que importaba era el simple acto de bondad que le había otorgado un extraño. Pero tan rápido como había llegado el momento, pasó y la realidad volvió a caer sobre Ana como un maremoto. Miró al dueño del café con los ojos llenos de gratitud. «Gracias», susurró, su voz apenas por encima de un susurro ronco. «Gracias por su amabilidad». El dueño del café simplemente asintió en respuesta, su mirada fija en Ana con una mezcla de lástima y comprensión. Sin decir una palabra más, se puso de pie y desapareció en el café, dejando a Ana sola una vez más con sus pensamientos. Mientras saboreaba los últimos bocados de pan, Ana no pudo evitar preguntarse qué le deparaba el futuro. ¿Este acto de bondad sería suficiente para cambiar su destino o estaba condenada a permanecer atrapada en un ciclo de pobreza y desesperación por el resto de sus días? Solo el tiempo lo diría, pero por ahora Ana se aferró al destello de esperanza que ardía intensamente dentro de su corazón, un faro de luz en la oscuridad que amenazaba con consumirla. Dentro del acogedor calor del café, Edward estaba detrás del mostrador, con el ceño fruncido por la frustración mientras observaba a la bulliciosa multitud de clientes. A pesar del flujo constante de clientes, una sensación de vacío carcomía su corazón, un sentimiento de soledad que parecía impregnar cada rincón de su ser. Durante años, Edward había puesto todo su corazón y alma en la gestión del café, con la esperanza de crear un espacio donde la gente pudiera reunirse y encontrar consuelo en la buena comida y la buena compañía. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, el café se había convertido en poco más que un cascarón vacío, una fachada de felicidad que enmascaraba el vacío que había en su interior. Mientras limpiaba el mostrador con un paño andrajoso, los pensamientos de Edward regresaron a la mujer que se había encontrado afuera momentos antes. Su apariencia demacrada, sus mejillas surcadas de lágrimas, habían despertado algo en lo más profundo de él, un sentido de compasión largamente olvidado que había creído perdido con el paso del tiempo. Pero incluso mientras reflexionaba sobre el encuentro, una voz en el fondo de su mente lo instó a dejar de lado esos sentimientos y concentrarse en el resultado final y el éxito de su negocio. Después de todo, el sentimentalismo no tenía cabida en el despiadado mundo del espíritu empresarial, y, sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos por ignorarlo, el recuerdo de la mujer permaneció en la mente de Edward como una mancha rebelde. No podía quitarse la imagen de sus ojos suplicantes, la desesperación grabada en cada línea de su rostro curtido. Con un suspiro, Edward se apartó del mostrador y se dirigió hacia la entrada del café. Al salir al aire fresco de la tarde, fue recibido por la visión de la mujer todavía arrodillada en la acera, con las manos juntas en una silenciosa súplica de clemencia. Por un momento, Edward vaciló, sin saber qué hacer. Podía darse la vuelta, fingir que no la había visto y regresar a la seguridad de su café. O podría afrontar la situación de frente, enfrentarse a la mujer y ofrecerle la ayuda que tanto necesitaba. Al final,
Fue el sentido del deber lo que impulsó a Edward a actuar. Con determinación en la mandíbula, se acercó a la mujer. Sus pasos resonaron con fuerza en el pavimento. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su voz teñida de irritación. «¿Por qué estás provocando una escena afuera de mi café?». La mujer lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Lo siento», tartamudeó. Su voz apenas era más que un susurro. «No quise causar ningún problema. Es que tengo mucha hambre y no tengo a quién acudir». La expresión de Edward se suavizó ligeramente ante las palabras de la mujer. Un destello de simpatía brillaba en sus ojos. Extendió una mano para ayudarla a ponerse de pie, su toque sorprendentemente suave a pesar de su exterior brusco. «Ven conmigo», dijo, su voz sorprendentemente suave. «Creo que podemos encontrar una solución a su problema». Al guiar a Ana al calor del café, Edward sintió que una extraña sensación de alivio lo invadía. A pesar de su renuencia inicial a involucrarse, no podía evitar la sensación de que estaba haciendo lo correcto al ofrecerle una mano a la mujer. Cuando entraron al bullicioso interior del café, Ana no pudo evitar sentir asombro al ver el acogedor entorno. El olor a café recién hecho y pasteles calientes llenaba el aire, un marcado contraste con la fría y dura realidad del mundo exterior. Edward condujo a Ana a través del laberinto de mesas y sillas. Sus pasos resonaban con fuerza en el suelo de madera pulida. Los otros clientes levantaron la vista con curiosidad al pasar. Sus ojos se detuvieron en la apariencia desaliñada de Ana con una mezcla de lástima y desdén. Haciendo caso omiso de las miradas de los demás clientes, Edward llevó a Ana a un rincón apartado del café, lejos de miradas indiscretas. Con una mano suave, le indicó que tomara asiento en una de las mesas vacías, con los ojos llenos de una silenciosa compasión. «Espera aquí», dijo suavemente. Su voz apenas era más que un susurro. «Regresaré enseguida». Dicho esto, Edward desapareció en las profundidades de la cocina, dejando a Ana sola con sus pensamientos. No pudo evitar sentir una sensación de gratitud hacia el hombre que le había mostrado una bondad tan inesperada, una gratitud que brotó dentro de su pecho como una brasa cálida en la oscuridad. Los minutos se convirtieron en horas, mientras Ana esperaba ansiosamente el regreso de Edward. Con cada momento que pasaba, el hambre le mordía el estómago como una bestia voraz, un recordatorio de la precariedad de su situación. Pero justo cuando empezaba a temer que él se hubiera olvidado de ella, Edward salió de la cocina con una humeante hogaza de pan acunada en sus brazos. Los ojos de Ana se abrieron con incredulidad al ver el pan, y se le hizo la boca agua al pensar en hundir los dientes en su interior suave y acolchado. Sin decir una palabra, Edward colocó el pan sobre la mesa frente a Ana, con expresión ilegible. Por un momento se miraron a los ojos y un entendimiento silencioso pasó entre ellos. «Por favor», susurró Ana, su voz apenas por encima de un susurro ronco. «Gracias por su amabilidad». Edward simplemente asintió en respuesta. Su mirada se suavizó con compasión. Sin decir una palabra más, se giró y desapareció en las profundidades de la cocina, dejando a Ana sola una vez más con sus pensamientos y el tentador aroma del pan recién horneado. Cuando Edward regresó al bullicioso interior del café, una sensación de anticipación flotaba en el aire. Los otros clientes levantaron la vista de sus comidas y su curiosidad se despertó al ver al dueño del café cargando una barra de pan. Edward ignoró las miradas curiosas, su mente consumida por pensamientos sobre la mujer que acababa de conocer. A pesar de su exterior brusco, no podía evitar la sensación de que había hecho lo correcto al ofrecerle una mano. Con determinación en la mandíbula, Edward se abrió paso a través del laberinto de mesas y sillas, sus ojos escaneando la habitación en busca de cualquier señal de la mujer. Y entonces, justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, la vio sentada sola en un rincón apartado del café. Por un momento, Edward vaciló, sin saber cómo proceder. Podría simplemente dejar el pan en la mesa y regresar a sus deberes en la cocina, fingiendo que el encuentro nunca había ocurrido. O podría afrontar la situación de frente, enfrentarse a la mujer y ofrecerle la ayuda que tanto necesitaba. Al final,
Fue el sentido del deber lo que impulsó a Edward a actuar. Con paso decidido se acercó a la mesa de la mujer. Sus pasos resonaron con fuerza en el piso de madera pulida. Al llegar a la mesa, Edward colocó el pan delante de la mujer con expresión ilegible. Por un momento se miraron a los ojos y un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Y luego, sin decir una palabra, Edward se giró y desapareció en las profundidades de la cocina, dejando a la mujer sola con sus pensamientos y el tentador aroma del pan recién horneado. Los otros clientes observaron en silencio atónitos cómo se desarrollaba la escena ante ellos, su curiosidad despertada por la inesperada muestra de compasión del normalmente brusco dueño del café. «¿Qué está sucediendo?». Uno de los clientes le susurró a su compañero, su voz apenas por encima de un murmullo. «¿Por qué Edward es tan amable con esa mendiga?». Su compañero se encogió de hombros, igualmente perplejo por el giro de los acontecimientos. «¿Quién sabe?», respondió ella sacudiendo la cabeza. «Pero tengo que admitir que es agradable ver un poco de bondad en el mundo por una vez». Y cuando los dos clientes regresaron a sus comidas, el café bullía de conversaciones susurradas y miradas curiosas. El recuerdo del encuentro persistía en el aire como un fantasma de la bondad del pasado. A medida que pasaban las horas y el ajetreo y el bullicio del café se fueron calmando gradualmente, Ana se encontró sola en la tranquila soledad de la noche. La calidez del café la envolvió como un abrazo reconfortante, un marcado contraste con la fría y dura realidad del mundo exterior. Con un suspiro de satisfacción, Ana saboreó los últimos bocados de pan, su hambre finalmente saciada después de días de privaciones. Pero mientras comía, sus pensamientos volvieron al hombre que le había mostrado una amabilidad tan inesperada. Edward, el dueño del café. No podía evitar la sensación de que había más en Edward de lo que parecía, que debajo de su exterior brusco había un corazón de oro, y mientras reflexionaba sobre su encuentro, una sensación de gratitud brotó dentro de su pecho, una gratitud que amenazaba con desbordarse como un río que se desborda. Pero incluso mientras se maravillaba ante la amabilidad de un extraño, Ana no pudo evitar sentir una punzada de soledad carcomiendo su corazón. Durante años había vagado sola por las calles, una mera sombra de lo que era antes, con sus únicos compañeros los ásperos susurros del viento y el implacable dolor del hambre en su vientre. Pero ahora, por primera vez en lo que pareció una eternidad, Ana se encontró anhelando algo más. Compañía, conexión, un sentido de pertenencia a un mundo que hacía mucho que la había olvidado. Perdida en sus pensamientos, Ana se sobresaltó cuando escuchó el sonido de pasos acercándose por detrás. Se giró y vio a Edward de pie frente a ella, con expresión ilegible. Por un momento se miraron a los ojos y un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Y luego, sin decir una palabra, Edward le hizo un gesto a Ana para que lo siguiera mientras él se dirigía hacia la parte trasera del café. Curiosa, Ana se levantó de su asiento y siguió a Edward hasta las profundidades de la cocina. Sus pasos resonaban con fuerza en el suelo de baldosas. Cuando entraron en la habitación poco iluminada, Edward se volvió hacia ella, con los ojos llenos de una silenciosa compasión. «Sé que has pasado por mucho», dijo suavemente. Su voz apenas era más que un susurro. «Pero quiero que sepas que ya no estás sola. Estoy aquí para ti, Ana, si me aceptas». Las lágrimas brotaron de los ojos de Ana ante las palabras de Edward. Su corazón rebosaba de gratitud. Sin decir una palabra, ella lo rodeó con sus brazos en un fuerte abrazo. Su cuerpo temblaba de emoción. «Gracias», susurró con la voz entrecortada por las lágrimas. «Gracias por todo». Y mientras permanecían allí en la tranquila soledad de la cocina, Ana no pudo evitar sentir una sensación de esperanza floreciendo en su pecho, una esperanza de que tal vez, solo tal vez, finalmente había encontrado la compañía y la conexión que había estado buscando. Todo el tiempo, en el cálido resplandor de la cocina, Ana y Edward estaban uno frente al otro, con los ojos fijos en un silencioso intercambio de comprensión. Para Ana, la oferta de compañía del dueño del café fue un salvavidas, un rayo de esperanza en la oscuridad de su desesperación. Pero cuando miró a Edward a los ojos, vio algo más, una sensación de propósito,
una determinación de marcar una diferencia en su vida. Y por primera vez en lo que pareció una eternidad, Ana se permitió creer que tal vez, solo tal vez, había un futuro mejor esperándola en el horizonte. «Sé que no es mucho», comenzó Edward, con voz vacilante. «Pero si estás dispuesto, me vendría bien un poco de ayuda en el café. Lavar platos, limpiar mesas, ese tipo de cosas». Los ojos de Ana se abrieron con sorpresa ante la oferta de Edward. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Durante años había luchado por encontrar trabajo, y su edad y apariencia jugaban en su contra en todo momento. Pero ahora tenía una oportunidad de ganarse la vida honestamente, de recuperar su sentido de dignidad y autoestima. Sin dudarlo, Ana asintió con la cabeza, con una sensación de determinación brillando en sus ojos. «Estaría encantada de ayudar», dijo en voz baja, con la voz teñida de gratitud. «Gracias, Edward, por darme esta oportunidad». Edward sonrió cálidamente ante las palabras de Ana y una sensación de alivio lo invadió. Durante demasiado tiempo se había sentido atrapado en un ciclo de soledad y desesperación, y sus días se mezclaban en una neblina de monotonía y rutina. Pero ahora, con Ana a su lado, sentía un renovado sentido de propósito, un deseo de marcar una diferencia en su vida. «Bienvenida al equipo, Ana», dijo con la voz llena de sinceridad. «Tengo la sensación de que vas a encajar muy bien por aquí». Y mientras Ana y Edward permanecían allí, en el cálido resplandor de la cocina, una sensación de emoción llenó el aire. Para ambos, el futuro era incierto, lleno de desafíos y obstáculos aún por superar. Pero juntos sabían que podían afrontar lo que les deparara el futuro, armados únicamente con un sentido de determinación y la voluntad de ayudarse unos a otros en momentos de necesidad. Con el peso de la incertidumbre quitado de sus hombros, Ana sintió una renovada sensación de propósito corriendo por sus venas. Mientras ella y Edward permanecían en el cálido resplandor de la cocina, no pudo evitar sentir gratitud por la amabilidad que él le había mostrado. Pero incluso mientras contemplaba su nueva oportunidad en el café, una preocupación persistente persistía en el fondo de su mente. ¿Dónde viviría? Durante meses había vagado sola por las calles, sin ningún lugar al que llamar hogar y ningún lugar donde descansar su cansada cabeza. Como si sintiera su aprensión, Edward se aclaró la garganta y habló en voz baja. «Sé que no es mucho», comenzó, su voz teñida de incertidumbre. «Pero hay una pequeña casa al lado de la cafetería. Ha estado vacía durante años y está en bastante mal estado. Pero si estás dispuesto a hacer algunas reparaciones, puedes quedarte allí todo el tiempo que quieras». Los ojos de Ana se abrieron con sorpresa ante la oferta de Edward. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Un lugar donde quedarse. Era más de lo que jamás podría haber esperado. Una oportunidad de reconstruir su vida desde cero. Sin dudarlo, ella asintió con la cabeza, su voz llena de gratitud. «Gracias, Edward», dijo suavemente con los ojos brillando de emoción. «Gracias por todo». Edward sonrió cálidamente ante las palabras de Ana y una sensación de alivio lo invadió. Durante demasiado tiempo había observado cómo la casa al lado del café permanecía vacía y abandonada, un recordatorio silencioso de la soledad que lo había consumido. Pero ahora, con Ana a su lado, sentía un renovado sentido de propósito, un deseo de marcar una diferencia en su vida. Y mientras permanecían allí, en el cálido resplandor de la cocina, una sensación de anticipación llenó el aire. Para ambos, el futuro era incierto, pero juntos sabían que podían enfrentar lo que les esperaba, armados con nada más que un sentido de determinación y voluntad de ayudarse unos a otros en momentos de necesidad. Con la oferta de Edward de un lugar donde quedarse resonando en su mente, Ana sintió que le quitaban un peso de encima. Durante mucho tiempo, había vagado sola por las calles, sin ningún lugar al que llamar hogar ni nadie a quien acudir. Pero ahora, con la perspectiva de un techo sobre su cabeza y un trabajo en el café, sintió una renovada sensación de esperanza floreciendo en su pecho. Mientras ella y Edward permanecían bajo el cálido resplandor de la cocina, Ana no pudo evitar sentir una oleada de gratitud hacia el hombre que le había mostrado una amabilidad tan inesperada. Durante años,
había luchado por encontrar trabajo, y su edad y apariencia jugaban en su contra en todo momento. Pero ahora tenía una oportunidad de ganarse la vida honestamente, de recuperar su sentido de dignidad y autoestima. «Gracias, Edward», dijo suavemente, con la voz llena de sinceridad. «Gracias por todo». Edward sonrió cálidamente ante las palabras de Ana. Una sensación de satisfacción lo invadió. Durante demasiado tiempo había observado cómo la casa al lado del café permanecía vacía y abandonada, un recordatorio silencioso de la soledad que lo había consumido. Pero ahora, con Ana a su lado, sentía un renovado sentido de propósito, un deseo de marcar una diferencia en su vida. «De nada, Ana», respondió, su voz teñida de gratitud. «Me alegra poder ayudar». Y mientras permanecían allí, en el cálido resplandor de la cocina, una sensación de anticipación llenó el aire. Para ambos, el futuro era incierto, lleno de desafíos y obstáculos aún por superar, pero juntos sabían que podían afrontar lo que les deparara el futuro, armados únicamente con un sentido de determinación y la voluntad de ayudarse unos a otros en momentos de necesidad. Mientras Ana se instalaba en su nuevo hogar junto al café, no pudo evitar sentir asombro ante el giro que había tomado su vida. Durante mucho tiempo se había sentido perdida y sola, a la deriva en un mar de incertidumbre. Pero ahora, con un techo sobre su cabeza y un trabajo en el café, sentía una nueva sensación de propósito corriendo por sus venas. Cada mañana se despertaba con el canto de los pájaros fuera de su ventana y los cálidos rayos del sol filtrándose a través de las cortinas. Y cuando salió al fresco aire de la mañana, no pudo evitar maravillarse ante la belleza del mundo que la rodeaba, una belleza que hacía mucho tiempo que había olvidado que existía. En el café, Ana se dedicó a su trabajo con una sensación de determinación y entusiasmo que no había sentido en años. Desde lavar platos hasta atender a los clientes con una sonrisa, abordó cada tarea con orgullo y dedicación, agradecida por la oportunidad de marcar una diferencia en las vidas de quienes la rodeaban. Y a medida que los días se convirtieron en semanas, Ana empezó a notar un cambio en sí misma, un cambio que iba más allá de lo físico. Cada día que pasaba, sentía que una sensación de fuerza y resiliencia crecía dentro de ella, una sensación de propósito que impulsaba cada una de sus acciones. Pero quizás lo más importante es que Ana sintió un sentimiento de pertenencia, un sentimiento que no había experimentado en mucho tiempo. En el café estaba rodeada de gente que se preocupaba por ella, que la valoraba por lo que era. Y por primera vez en lo que pareció una eternidad, se permitió tener esperanza en un futuro mejor, lleno de amor, risas y posibilidades infinitas. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la transformación de Ana se hizo más evidente cada día que pasaba. Atrás quedaron las ropas andrajosas y la apariencia demacrada de la mendiga que alguna vez fue. En su lugar estaba una mujer que irradiaba confianza y gracia. Su espíritu brillaba intensamente para que todos lo vieran. En el café, Ana se había convertido en un miembro querido de la comunidad, y su cálida sonrisa y su bondadoso corazón tocaban las vidas de todos los que conocía. Desde los clientes habituales hasta los recién llegados que pasaban por la ciudad, todos se sintieron atraídos por el contagioso entusiasmo y la inquebrantable positividad de Ana. Pero quizá lo más notable de todo fue el cambio que se había producido en la propia Ana. Ya no se veía a sí misma como la mujer destrozada y olvidada que alguna vez fue. En cambio, abrazó su nuevo sentido de propósito con los brazos abiertos, decidida a aprovechar al máximo la segunda oportunidad que le había brindado la vida. Cada mañana, Ana se despertaba antes del amanecer para atender el café, sus manos moviéndose con una fluidez y gracia que hablaban de años de práctica y dedicación. Desde amasar masa hasta preparar café, abordó cada tarea con una sensación de alegría y satisfacción que llenó su corazón de gratitud. Y mientras trabajaba, Ana no pudo evitar reflexionar sobre el viaje que la había llevado hasta este momento. Desde las profundidades de la desesperación hasta las alturas de la felicidad y la plenitud. Había sido un camino largo y difícil, lleno de obstáculos y desafíos en cada paso. Pero a pesar de todo, Ana había perseverado y su espíritu no había sido quebrantado por las pruebas y tribulaciones de la vida. Un día, mientras Ana estaba limpiando las mesas del café,
escuchó a dos clientes hablando en voz baja en un rincón. ¿Has oído hablar de Ana? Uno de ellos le susurró emocionado al otro. Dicen que ella era mendiga. ¿Puedes creerlo? El otro cliente sacudió la cabeza con incredulidad. Lo sé, es difícil de imaginar, respondió. Pero mírala ahora. Nunca imaginarías que tuvo un pasado tan duro. Es como una persona completamente diferente. Ana no pudo evitar sonreír ante la conversación. Su corazón se hinchó de orgullo. Durante mucho tiempo la habían definido las dificultades que había soportado, las luchas que amenazaban con consumirla. Pero ahora ella era algo más grande que la suma de sus partes. Cuando el día llegó a su fin y los últimos clientes salieron del café, Ana se tomó un momento para reflexionar sobre el increíble viaje que había emprendido. De mendiga a miembro querido de la comunidad, su transformación fue nada menos que milagrosa. Y mientras cerraba el café para pasar la noche y se dirigía a la pequeña casa de al lado, Ana no pudo evitar sentir que una sensación de paz se apoderaba de ella. Por primera vez en mucho tiempo, estaba contenta con quién era y hacia dónde se dirigía. Y mientras se quedaba dormida, una sonrisa apareció en las comisuras de sus labios, un recordatorio silencioso del increíble viaje que la había traído hasta este momento. A medida que transcurrieron los días de Ana en el café, comenzó a formarse un vínculo entre ella y Edward que trascendió el simple empleador y empleado. Compartían algo más que las tareas de dirigir una cafetería. Compartieron historias, risas y momentos de tranquila comprensión. Edward, que alguna vez había sido una figura solitaria, encontró consuelo en la presencia de Ana. Ella trajo calidez y luz a su vida, llenando los espacios vacíos con su contagioso entusiasmo y su inquebrantable positividad. Y para Ana, Edward se convirtió en algo más que un simple jefe. Se convirtió en un amigo, un confidente, alguien a quien acudir en momentos de necesidad. Juntos superaron los desafíos de administrar una cafetería, apoyándose mutuamente en cada paso del camino. Una tarde, mientras estaban sentados juntos en la tranquila soledad del café después de la hora de cerrar, Edward se volvió hacia Ana con expresión pensativa. «¿Sabes?», comenzó, su voz teñida de sinceridad. «Estoy agradecido por todo lo que has hecho por el café. Has traído tanta alegría y positividad a nuestras vidas». Ana sonrió cálidamente ante las palabras de Edward. Su corazón se hinchó de gratitud. «Gracias», respondió suavemente, con la voz llena de sinceridad. «Estoy agradecido por la oportunidad que me has dado. Sin ti, no sé dónde estaría». Y mientras estaban sentados juntos, disfrutando del cálido resplandor de la amistad y el compañerismo, Ana no pudo evitar sentir que una sensación de satisfacción la invadía, porque en Edward había encontrado no solo un espíritu afín, sino también un verdadero amigo, alguien en quien podía confiar, sin importar lo que la vida le deparara. A medida que pasaban los días en el café, el nuevo sentido de pertenencia de Ana seguía floreciendo. Disfrutaba de sus tareas diarias y apreciaba la camaradería que compartía con Edward y los demás clientes. Pero en medio del ajetreo y el bullicio del café, Ana no podía deshacerse de la persistente sensación de anhelo que tiraba de su corazón. A menudo se perdía en sus pensamientos, preguntándose acerca de la familia que había dejado atrás hacía tantos años. Sus hijos, sus nietos. Ahora no eran más que recuerdos lejanos, cuyos rostros se desvanecían con cada día que pasaba. Pero a pesar del dolor de su ausencia, Ana no pudo evitar esperar una reconciliación, una oportunidad de enmendar los errores del pasado. Un día, mientras Ana atendía las mesas en el café, un rostro familiar llamó su atención. Una mujer joven con ojos que brillaban al reconocerla. El corazón de Ana dio un vuelco cuando se dio cuenta de quién era. Su nieta, Emily, a quien no había visto en años. «¿Abuela?», Emily susurró, su voz llena de incredulidad. «¿Eres realmente tú?». Las lágrimas brotaron de los ojos de Ana al ver a su nieta perdida hace mucho tiempo. Su corazón rebosaba de emoción. Sin decir una palabra, corrió hacia adelante y envolvió a Emily en un fuerte abrazo, abrazándola como si temiera que pudiera desaparecer. «Oh, Emily», susurró Ana, con la voz entrecortada por las lágrimas. «Te he extrañado mucho». Emily le devolvió el abrazo con igual fervor.
sus propios ojos llenos de lágrimas. «Yo también te extrañé, abuela», respondió suavemente. «Nunca pensé que te volvería a ver». Mientras permanecían juntos en el cálido abrazo del café, Ana no pudo evitar sentir una sensación de gratitud abrumadora que la invadía. Porque en Emily había encontrado una parte de su familia que creía perdida para siempre, una oportunidad de reconstruir los vínculos que se habían roto hacía tantos años. Y mientras se sentaban juntos compartiendo historias y risas, Ana no pudo evitar sentir un rayo de esperanza agitarse en su pecho. Quizás, solo quizás, este fue el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, un capítulo lleno de amor, perdón y el poder sanador de la familia. Mientras Ana y Emily estaban sentadas juntas en el cálido abrazo del café, el aire se llenó de una sensación de anticipación y nerviosismo. Años de distanciamiento y dolor flotaban entre ellos como una espesa niebla, amenazando con asfixiar el frágil vínculo que intentaban reconstruir. Pero a pesar del peso de su historia compartida, Ana y Emily estaban decididas a hacer las paces, curar las heridas del pasado y forjar juntas un nuevo camino hacia adelante. «Abuela», comenzó Emily con voz vacilante, «lo siento mucho por todo, por dejarte, por no estar ahí cuando más me necesitabas». Las lágrimas brotaron de los ojos de Ana ante las palabras de su nieta. Su corazón dolía con una mezcla de tristeza y gratitud. «Oh, Emily», susurró, su voz apenas por encima de un susurro ronco. «Te perdono, querida, te perdono». Y cuando se abrazaron una vez más, el peso de años de dolor y arrepentimiento se levantó de sus hombros, dejando atrás solo una sensación de alivio y esperanza. Porque en ese momento Ana y Emily se dieron cuenta de que perdonar no se trataba solo de dejar atrás el pasado, sino también de abrazar el futuro con el corazón y la mente abiertos. A medida que los días se convirtieron en semanas, Ana y Emily trabajaron incansablemente para reconstruir su relación, y cada día las unía más que nunca. Compartieron historias y risas, lágrimas y abrazos, construyendo lenta pero seguramente un vínculo que era más fuerte que nunca. Y en medio del ajetreo y el bullicio del café, Ana no pudo evitar sentir que una sensación de gratitud la invadía. Porque en Emily había encontrado no solo una nieta, sino también un alma gemela, alguien que la entendía como nadie más podría entenderla. Mientras estaban sentadas juntas bajo la cálida luz del café, Ana y Emily sabían que su viaje estaba lejos de terminar. Habría desafíos y obstáculos en el camino, pero estaban listos para enfrentarlos juntos, armados con nada más que amor, perdón y la creencia inquebrantable de que, sin importar lo que la vida les deparara, siempre se tendrían el uno al otro. A medida que Ana y Emily continuaron mejorando su relación, su vínculo se convirtió en un rayo de esperanza para toda la comunidad. La gente se maravilló de la transformación que había tenido lugar. De familiares separados a compañeras inseparables, la historia de Ana y Emily inspiró a otros a buscar el perdón y la reconciliación en sus propias vidas. El café vibraba con una renovada sensación de energía y propósito, mientras clientes de todos los ámbitos de la vida se reunían para compartir historias, risas y amistad. Parecía como si el café se hubiera convertido en algo más que un lugar para tomar una taza de café o comer algo. Se había convertido en un lugar de reunión para toda la comunidad, un lugar donde la gente podía reunirse para celebrar la vida y todas sus alegrías. Y en el centro de todo estaban Ana y Edward, cuya amabilidad y generosidad habían unido a la comunidad de maneras que nunca habían imaginado posibles. Trabajaron incansablemente para garantizar que todos los que cruzaran las puertas del café se sintieran bienvenidos y valorados, y sus cálidas sonrisas y corazones abiertos tocaran las vidas de todos los que se cruzaron en su camino. Un día, mientras Ana y Edward cerraban el café por la noche, se les acercó un grupo de clientes que estaban sentados tranquilamente en un rincón. «Solo queríamos darte las gracias», dijo uno de ellos con la voz llena de emoción, «por todo lo que has hecho por esta comunidad. Nos has unido de maneras que nunca creímos posibles». Ana y Edward intercambiaron una mirada, con el corazón henchido de orgullo. «Gracias», respondió Ana en voz baja, con la voz llena de gratitud. «Ha sido un placer servirles a todos».
Y mientras permanecían allí juntos, disfrutando de la calidez de la comunidad que habían ayudado a crear, Anna y Edward supieron que su trabajo estaba lejos de terminar. Siempre habría desafíos y obstáculos que superar, pero mientras se tuvieran unos a otros y el apoyo de su querida comunidad, sabían que todo era posible. A pesar del nuevo sentido de unidad y camaradería en la comunidad, Anna y Edward enfrentaron una buena cantidad de desafíos mientras continuaban dirigiendo el café. Desde reveses financieros hasta problemas inesperados de personal, cada día parecía traer consigo un nuevo obstáculo que superar. Pero a pesar de todo, Anna y Edward se mantuvieron firmes en su determinación de mantener el café funcionando sin problemas. Trabajaban muchas horas, a menudo sacrificando su propia comodidad y bienestar por el bien de su querido establecimiento y la comunidad a la que servía. Un día particularmente desafiante, mientras el café estaba lleno de actividad, un repentino corte de energía sumió todo el edificio en la oscuridad. Los clientes murmuraban nerviosamente, sus conversaciones interrumpidas por la repentina interrupción. Pero Anna y Edward no se dejaron disuadir por el revés. Trabajando juntos bajo la tenue luz de las velas de emergencia, continuaron atendiendo a sus clientes con una sonrisa, asegurándose de que todos se sintieran seguros y atendidos a pesar de las circunstancias inesperadas. A medida que pasaban las horas y el apagón se prolongaba, Anna no pudo evitar sentir una sensación de cansancio invadiéndola. Pero justo cuando estaba a punto de sucumbir a la desesperación, sintió una mano en su hombro, la mano de Edward, cálida y reconfortante. «Saldremos de esto, Anna», dijo en voz baja con la voz llena de determinación. «Juntos». Y con esas palabras resonando en sus oídos, Anna encontró la fuerza para seguir adelante, porque sabía que mientras tuviera a Edward a su lado y el apoyo de su querida comunidad, no habría nada que no pudieran superar. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, el vínculo entre Anna, Edward y la comunidad se hizo más fuerte. A pesar de los desafíos que enfrentaron, se mantuvieron unidos y su sentido compartido de propósito los guió incluso en los momentos más oscuros. Y así, cuando se acercaba el primer aniversario de la llegada de Anna al café, toda la comunidad se reunió para celebrar el extraordinario viaje que habían emprendido juntos. El café estaba decorado con pancartas y serpentinas de colores. El aire se llenaba del tentador aroma de los productos recién horneados y del aromático café. Clientes de cerca y de lejos acudieron en masa al café, ansiosos por unirse a las festividades y rendir homenaje a la extraordinaria mujer que los había unido a todos. Mientras Anna estaba en el centro de todo, rodeada de amigos y seres queridos, no pudo evitar sentir una sensación de gratitud abrumadora que la invadía. Porque en los rostros de quienes se reunieron a su alrededor, vio el impacto que había causado, las vidas que había tocado y los corazones que había reconfortado. Y mientras se desarrollaba la celebración, Anna se tomó un momento para reflexionar sobre el increíble viaje que había emprendido. De una mendiga solitaria al corazón y el alma de una comunidad vibrante, su transformación fue nada menos que milagrosa. En el momento álgido de la celebración, Edward subió al escenario y su voz resonó entre la multitud. «Hoy», comenzó con la voz llena de emoción, «nos reunimos para celebrar no solo el primer aniversario de la llegada de Anna al café, sino también el increíble viaje que hemos emprendido juntos». La multitud estalló en aplausos, sus vítores resonaron en el café y se extendieron a las calles más allá. Y mientras Anna estaba junto a Edward, con el corazón lleno de orgullo, supo que esto era más que una simple celebración. Era un testimonio del poder del amor, la bondad y la comunidad. Mientras las festividades continuaban hasta bien entrada la noche, Anna no pudo evitar sentir una sensación de satisfacción invadiéndola, porque en ese momento, rodeada de amigos y seres queridos, supo que estaba exactamente donde debía estar, en el corazón de una comunidad que se había convertido en su familia y con un futuro lleno de infinitas posibilidades. A medida que las estaciones cambiaron y los colores vibrantes del otoño dieron paso al frío fresco del invierno, Anna y Edward se enfrentaron a una nueva serie de desafíos. El duro clima trajo consigo una fuerte caída en el negocio del café,
ya que los clientes optaron por quedarse en casa en lugar de enfrentarse al frío. A pesar de sus mejores esfuerzos para capear la tormenta, Anna y Edward pronto se encontraron luchando para llegar a fin de mes. Con las facturas acumulándose y la amenaza de cierre acechando sobre sus cabezas, sabían que tenían que encontrar una solución, y rápida. Un día de invierno especialmente crudo, mientras la nieve caía suavemente fuera de las ventanas del café, Anna y Edward se acurrucaron en una mesa de un rincón, estudiando minuciosamente las finanzas del café con el ceño fruncido. «No podemos seguir así, Anna», dijo Edward, con la voz cargada de preocupación. «Si las cosas no mejoran pronto, tendremos que cerrar el café para siempre». Anna asintió solemnemente, con el corazón cargado de preocupación. Sabía que el café era más que un simple negocio. Era un salvavidas para la comunidad, un lugar donde las personas se reunían para encontrar calidez y compañía en los momentos más oscuros. «Encontraremos una manera de superar esto, Edward», respondió Anna, con la voz llena de determinación. «Hemos enfrentado desafíos antes y siempre hemos salido más fuertes del otro lado. Solo tenemos que seguir creyendo en nosotros mismos y en los demás». Y con esas palabras resonando en sus oídos, Anna y Edward se pusieron a trabajar en una lluvia de ideas para cambiar su suerte. Se acercaron a la comunidad en busca de apoyo y organizaron eventos para recaudar fondos y eventos para recaudar dinero para el café. A pesar del frío intenso y la nieve incesante, la gente de la comunidad se unió a Anna y Edward, mostrándoles su apoyo en todo lo que podían. Donaron dinero, ofrecieron su tiempo como voluntarios y difundieron el mensaje por todas partes, decididos a que el café sobreviviera y prosperara. Y a medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, los esfuerzos de Anna y Edward comenzaron a dar frutos. De manera lenta pero segura, el negocio en el café mejoró, mientras los clientes regresaban en masa para mostrar su apoyo al querido establecimiento. Una noche particularmente memorable, mientras Anna y Edward estaban detrás del mostrador, sirviendo tazas humeantes de chocolate caliente a una bulliciosa multitud de clientes, compartieron un momento tranquilo de celebración. «Lo logramos, Anna», dijo Edward con la voz llena de orgullo. «Gracias a vosotros, el café vuelve a prosperar». Anna sonrió cálidamente ante las palabras de Edward. Su corazón se hinchó de gratitud. «Lo hicimos juntos, Edward», respondió ella, con los ojos brillantes de emoción. «Y no hay nada que no podamos superar mientras nos tengamos el uno al otro». A medida que las estaciones cambiaron y la ciudad volvió a tener una sensación de normalidad, el café siguió prosperando y sirvió como un faro de esperanza para toda la comunidad. A pesar de los desafíos que habían enfrentado, Anna, Edward y sus leales clientes se mantuvieron firmes en su compromiso mutuo y con el café que habían llegado a apreciar. Pero en medio del ajetreo y el bullicio de la vida diaria, surgió un nuevo desafío, uno que amenazaba con sacudir los cimientos mismos de la comunidad por la que habían trabajado tan duro. Los rumores comenzaron a extenderse como la pólvora por la ciudad, susurros sobre un promotor que tenía planes de derribar la cafetería y sustituirla por un moderno edificio de gran altura. Al principio, Anna y Edward descartaron los rumores como nada más que chismes inútiles. Pero a medida que pasaron las semanas y los susurros se hicieron más fuertes, se dieron cuenta de que la amenaza era muy real. Decididos a no caer sin luchar, Anna y Edward unieron a la comunidad a su causa y lanzaron una campaña de base para salvar el café de la destrucción. Se circularon peticiones, se celebraron reuniones municipales y se alzaron voces de protesta mientras la comunidad se unía para proteger el lugar que habían llegado a amar. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, parecía que los planes del desarrollador eran imparables. Con mucho dinero y conexiones poderosas, ejerció una influencia formidable sobre la ciudad, dejando a Anna, Edward y sus seguidores sintiéndose impotentes y derrotados. A medida que se acercaba cada vez más la fecha límite para la demolición del café, una sensación de desesperación se apoderó de la comunidad. Parecía como si se hubiera perdido toda esperanza, que el café y todo lo que representaba pronto no sería más que un recuerdo lejano.
Pero justo cuando parecía que todo estaba perdido, ocurrió un milagro. En un giro dramático de los acontecimientos, el desarrollador anunció que había cambiado de opinión y optó por invertir en el café y ayudarlo a crecer y prosperar en los años venideros. La noticia conmocionó a la ciudad, dejando a Anna, Edward y sus seguidores atónitos y eufóricos, porque en ese momento se dieron cuenta de que el poder de la comunidad, de unirse en tiempos de necesidad, era más fuerte de lo que jamás habían imaginado. Y cuando el café volvió a abrir sus puertas y en sus paredes resonaban las risas y charlas de sus clientes, Anna y Edward supieron que habían salido victoriosos. Porque ante la adversidad no solo salvaron el café, sino que salvaron el corazón y el alma de su amada comunidad. Una vez evitada la amenaza de demolición y asegurado el futuro del café, Anna y Edward dieron un suspiro de alivio. Pero incluso mientras celebraban su victoria, sabían que su trabajo estaba lejos de terminar. Cuando volvieron a abrir las puertas del café a la comunidad, se encontraron con un gran apoyo y gratitud por parte de sus leales clientes. Parecía como si todo el pueblo se hubiera unido detrás de ellos, unido en su determinación de preservar el lugar que habían llegado a amar. Pero en medio de las celebraciones, Anna y Edward no pudieron deshacerse del sentimiento de incertidumbre que flotaba en el aire. La amenaza de futuros desafíos se cernía sobre ellos como una nube oscura, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida que habían construido juntos. Y, sin embargo, a pesar de la incertidumbre de lo que les esperaba, Anna y Edward encontraron consuelo al saber que no estaban solos. Se tenían unos a otros y contaban con el apoyo inquebrantable de su comunidad, una comunidad que había demostrado una y otra vez que cuando se unían eran capaces de superar incluso los obstáculos más grandes. Mientras contemplaban el bullicioso café, lleno de las risas y charlas de sus clientes, Anna y Edward supieron que habían construido algo verdaderamente especial, algo que iba más allá de los ladrillos y el cemento, más allá del café y los pasteles. Habían construido un lugar de calidez y aceptación, un lugar donde las personas podían reunirse para compartir historias, forjar amistades y encontrar consuelo en la compañía de los demás. Y mientras permanecían uno al lado del otro, contemplando cómo el sol se ponía en el horizonte, Anna y Edward sintieron que una sensación de paz se apoderaba de ellos. Porque en ese momento sabían que, sin importar los desafíos que les aguardaban, los enfrentarían juntos, armados únicamente con el poder de la resiliencia, la fuerza de la comunidad y la creencia inquebrantable de que no importa cuán oscura pueda parecer la noche, el amanecer siempre llegará.